Hermanos, bendiciones para todos. El Señor les bendiga. Yo estoy muy feliz, muy contento por la oportunidad que tengo hoy de compartir la palabra. Gracias al pastor y mi amigo Luis Daniel por la invitación y ustedes como iglesia por recibirme. Vamos a estar ministrando la palabra hoy bajo el título La voluntad soberana de Dios o la soberanía de Dios. Amén. Quiero invitarles que por un instante cierren sus ojos y vamos a orar para poner la administración de su palabra en sus manos. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Nosotros venimos delante de tu presencia, Señor, como muchos hermanos alrededor del mundo a esta hora, Señor, buscando tu rostro, Señor, como simples pecadores redimidos por tu sangre, Señor, que anhelan, Señor, escucharte, Señor, anhelan escuchar tu palabra, Señor. Habla a nuestras vidas este día, Señor. Habla a nuestro corazón, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Que nosotros, Señor, podamos ser, Señor, receptivos a tu palabra, Señor, esta mañana. Y que podamos, Señor, encontrar en ella riqueza, Señor. Podamos encontrar en ella consuelo, Señor. Ánimo, Señor, una exhortación firme a nuestro corazón. Que podamos meditar cada día más y más en Cristo. Y que podamos anhelar cada día ser como Él, Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú bendigas tu palabra para tu gloria y tu honra. Amén. Hermanos, la soberanía de Dios es quizá el atributo de Dios más discutido entre la iglesia cristiana. Toda vez que nosotros consideramos que la soberanía de Dios o su voluntad soberana se cumple en nosotros, siempre y cuando vaya alineado a lo que nosotros queremos. Nosotros podemos de rodillas orar con mucho fervor que Dios cumpla su propósito, que Dios haga su voluntad. Sin embargo, cuando ocurren cosas adversas en nuestra vida, empezamos a cuestionarnos si quizá Dios está de acuerdo con eso. Y es bastante paradójico que eso ocurra, porque nosotros podemos sufrir olas de calor y orar a Dios por lluvia, y cuando cae la lluvia, quejarnos porque cayó demasiada. Es como tener una paradoja constante y una tensión constante en lo que es: Dios, haz tu soberana voluntad. Señor, no hagas tanto tu soberana voluntad. El famoso pastor R.C. Sproul en una ocasión iba en un avión y estaba algo temeroso, y al lado de él iba otro hermano. Y él le dijo: pastor, no se preocupe si el avión se mueve mucho. Recuerde que Dios es soberano. Y el pastor le responde: eso es lo que me preocupa, que Dios es soberano. Puede que tenga hoy el deseo de que el avión llegue hasta el aeropuerto, o puede que hoy Dios decida por su soberana voluntad que el avión se estrelle. Es una constante tensión que hay en nosotros por eso. Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10. Esto es la palabra del Señor y dice: vosotros pues orad de esta manera. Los discípulos le preguntaron a Jesús cómo debemos orar, porque Juan el Bautista también lo había hecho y ellos querían acercarse a Dios de una manera en que Cristo pudiese orientarlos. Y Él le dice: ustedes tienen que orar de esta forma: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Hermano, quizás en nuestro corazón pudiésemos orar: Señor, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, Señor, pero ten en cuenta cuáles son mis prioridades. Señor, hágase tu voluntad en esta tierra con mi vida, Señor, pero ojalá tengas en consideración aquellas cosas que yo necesito, aquellas cosas que yo quiero a la que tu voluntad se incline. Pero no es así como Jesús enseñó a orar a los discípulos. Dice: hágase tu voluntad, Señor, cualquiera que esa sea. Cualquiera. Este constante temor a que Dios haga su voluntad produce en nosotros duda. Y es curioso, hermano, ver cómo nosotros empezamos a reñir con Dios respecto de las cosas que nos ocurren, que nosotros consideramos que no son buenas. Es decir, cada vez que el diagnóstico médico es positivo, cada vez que la respuesta es positiva, cada vez que es como yo quiero, nosotros decimos: gloria a Dios, se hizo su voluntad. Cada vez que las cosas salen mal, nosotros buscamos a Dios desesperadamente como para que Él corrija algo que Satanás ha hecho.
No puede ser la voluntad de Dios. ¿Cómo podría pasarle esto a esta persona? ¿Cómo podría pasarle esto a mi hermano? No, es que... muchas gracias. Una persona así no se merece que le pase tal cosa. ¿Cómo podría tal persona atravesar por momentos de dificultad, Señor? Aún mi propia vida, ¿cómo yo podría atravesar por momentos de dificultad? ¿Que acaso no has visto mi manera de proceder? ¿No se supone que las cosas malas deberían pasarle a gente que hace cosas malas, Señor? Definitivamente, hermanos, cuando nosotros tenemos que pagar una cuota de dolor, y todos tenemos que pagar en esta tierra, queridos hermanos, todos tenemos que pagar en esta tierra una cuota de sufrimiento. Y esa cuota de sufrimiento, queridos hermanos, también es enviada por Dios. Es enviada por Él. Así que la voluntad de Dios, hermanos, la soberanía de Dios, es el atributo más cuestionado por los hijos de Dios. Al mismo tiempo es el atributo que más nos produce paz, o debería producirnos paz. Y es el atributo que define lo confiable que es Dios. Libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 37 y 38, dice lo siguiente. Lamentaciones, capítulo 3, versos 37 y 38, puede buscarlo también, por favor. Está justo después de Jeremías. Amén. Dice, ¿quién es el que habla? Estoy leyendo en la Biblia de las Américas. Dice, ¿quién es el que habla y así sucede a menos que el Señor lo haya ordenado? ¿No sale de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien? No es Dios, hermano, está diciendo en su palabra que tanto el mal como el bien proceden de la boca de Dios. El permitir las cosas maravillosas que nosotros podemos reconocer como buenas y beneficiosas, y aquellas cosas malas que reconocemos como calamidades, ambas proceden del cielo. Ha leído 1000 veces la historia de Job, yo estoy seguro. Hay series, hay dibujos animados, y sé que muchas veces usted la habrá leído. Puede ver cómo Job, dice la Biblia, no atribuye despropósito a Dios, e increíblemente tampoco atribuye despropósito a Satanás. Él dice, yo recibiré el bien del Señor y no recibiré el mal. Este hombre ha perdido absolutamente todo lo que cualquier hombre consideraría como valioso. Sus hijos, sus posesiones, y para colmo de males, su esposa amada, quien había sobrevivido, le había dicho, maldice a tu Dios y muérete. Este hombre estaba completamente arruinado, lleno de llagas, enfermo, y vivía en las cenizas para que la ceniza calmase un poco la picazón de las llagas. Y este hombre allí dice, voy a recibir de Dios el bien y no recibiré el mal. Nunca se quejó Job contra Dios, y jamás atribuyó Dios su calamidad a alguna fuerza diferente que no fuera el Señor. Es decir, yo sé que el mal viene de Dios, decía Job. Aún así, yo creo que si Él lo permite es por algo bueno. Eso es lo que significa, no atribuyó Dios despropósito alguno a Dios. Sé que esto que estoy viviendo es malo, me hace llorar. Es difícil para mí, pero estoy seguro que Dios tiene un propósito eterno detrás de nuestras lágrimas. Estoy seguro. Ahora, hermano, hay una seria consecuencia de atribuir nosotros las cosas malas que nos ocurren a la soberana voluntad de Satanás. Y es algo serio, hermanos. Porque solamente Dios tiene el poder de hacer soberanamente con los hombres. El diablo no tiene ese poder. Satanás iba a hacer daño a la vida de Job. ¿Y qué acaso no dice el libro que pidió permiso primero a Dios? ¿Qué acaso no dice el libro que Dios le dijo, no toques su vida, el resto está en tus manos? Dios le ha dicho eso, hermanos.
El diablo no anda por allí haciendo de las suyas al margen del deseo soberano de Dios. Jesús mismo, conversando con Pedro, le dice: Pedro, Satanás ha pedido permiso para zarandearte, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confortes a tus hermanos. Qué curioso, hermano, porque cualquiera de nosotros diría: oye, ¿no sería mejor que evitaras que me zarandeara? O sea, sí, yo sé que me vas a guardar y demás, pero ¿habrá la posibilidad de que evites que pase, Señor? Pedro era bastante imprudente, sin embargo en ese momento se quedó en silencio. Pero cualquiera de nosotros leyendo el libro haría una pausa y pensaría: ¿por qué no decirle al Señor, por qué más bien no muestras tu gloria y tu poder, evitando que yo sea zarandeado? Hermano, Pedro necesitaba ser zarandeado. Pedro necesitaba aquel estremecimiento de parte de Satanás, orquestado y permitido por Dios, para que él pudiese tener herramientas y confortar a sus hermanos apóstoles. Este hombre había sido zarandeado, había negado a Cristo 3 veces antes de que el gallo cantara 2, y este hombre había sido restablecido por Dios. Hágame un favor, hermano, y póngase a pensar: ¿cree que había alguna cosa de ahí en adelante que Pedro no pudiese soportar? ¿Alguna persona en aflicción? ¿Alguna persona zarandeada por Satanás? ¿Crees que Pedro no hubiese podido confortar a sus hermanos y decirle: así el diablo está haciendo algo con tu vida, Dios lo ha permitido y Dios te va a sostener? Pedro tenía que aprender. Y Dios usa inclusive las maquinaciones de Satanás y las permite para formar nuestro carácter. Está en la Biblia, hermano. Y podemos, repito, reñir con eso, pero tales versículos no los podemos borrar de la Biblia. Jamás. Ahí está escrito. Ahora bien, hermanos, es serio, bastante serio, que tomemos con solemnidad el hecho de que Dios permite las tribulaciones en manos del diablo en favor de nuestro crecimiento espiritual, en favor de nuestra santidad. Porque cuando le atribuimos a Satanás el poder de hacer como quiere en nuestras vidas, le estamos dando a él el atributo divino de la soberanía que él no tiene. Es decir, el diablo puede hacer como quiere en mi vida, al igual que Dios, solo que Dios después tendrá que venir a limpiar el desastre que Satanás hizo. Es como orar y decirle a Dios: ¿no te das cuenta lo que el diablo está haciendo conmigo? ¿No te das cuenta las dificultades por las que me está haciendo atravesar? ¿No te das cuenta las dificultades por las que estoy pasando por su culpa, Señor? Haz algo. ¿Qué esperamos que ocurra, hermanos? Que Dios se levante de su sueño y que diga: oye, ¿cómo no me avisaron de esto? Yo no tenía la menor idea, ya voy a empezar a corregir todo lo que está mal. De ninguna forma. Nada escapa del control soberano de Dios, hermanos. No hay absolutamente nada que ocurra en tu vida. No hay absolutamente nada que ocurra en tu vida, hermano, que no esté bajo el control de Dios. Al mismo tiempo, hermano, la soberanía de Dios es el atributo que debe generarnos más paz, que debe generarnos tranquilidad y esperanza. Que nuestra vida no está a merced del azar, sino que Dios cuida cada aspecto de ella. Cada cosa que nos ocurre está bajo el control santo y soberano de Dios. Salmos capítulo 8, versículo del 4 al 8. Salmos capítulo 8, versículos del 4 al 8 dice: ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿Y el hijo del hombre para que lo cuides? La respuesta está implícita en la misma pregunta. El hombre delante de Dios, el ser humano delante de Dios, no es absolutamente nada, es absolutamente nadie. Y el versículo 5, el salmista dice: sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo has coronado de gloria y majestad. Tú le haces enseñorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies, ovejas y bueyes y todo ellos, y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, cuanto atraviesa la senda de los mares.
el salmista está haciendo una recreación breve de lo que pasó en el huerto del Edén. Cómo Dios crea al hombre un poco menor que los ángeles y le da dominio y señorío sobre todas las cosas creadas. Amén. Hermano, ¿tenía Dios con el hombre alguna deuda que pagar? Ninguna. Quiere decir entonces que Dios de su soberana voluntad hizo al hombre Señor para que dominara sobre toda la creación que Dios se había hecho. Amén. Eso es el hombre en su aspecto humano, terrenal. Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 7, mire qué dice. Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 7. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Dios había diseñado un plan antes de que el mundo fuera salvo para que usted y yo estemos aquí dándole gloria a su nombre. ¿Hizo usted algo bueno o malo para que Dios lo escogiera? ¿Cómo pudiera ser eso posible? No habíamos nacido. Él está hablando antes de que el mundo fuese fundado. Y el versículo 5 nos dice: nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a ¿qué? Al beneplácito de su voluntad. Hermanos, Dios quiso. Y nada pudo evitar que usted esté en este lugar glorificando su nombre. Absolutamente nada. La voluntad de Dios se cumplió a cabalidad. Quizás usted antes de estar en esas sillas, antes de conocer al Señor, vivía una vida perdida en sus propios deseos, vivía una vida desordenada en su orgullo, quizás una vida perdida. Todos lo vivíamos de esa manera, pero ni siquiera eso fue impedimento para que la palabra de Dios se cumpliera. Se cumplió su soberana voluntad. Versículo 6: para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado, en Cristo. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Todo esto antes de la fundación del mundo. Hermano, ¿puedes tener paz en Dios? ¿Puedes tener paz en su soberana voluntad? Puedes tener paz en que absolutamente nada de lo que podamos hacer, nada de lo que el hombre pueda hacer, puede interferir en el plan que Dios tiene. Si Dios lo ha ordenado, exactamente así pasará. Nuestra vida no está a merced del hombre. Nuestra vida no está a merced de las personas que nos rodean. Nuestra vida no está a merced, hermanos, de algún mal jefe en el trabajo, algún mal compañero de trabajo, algún mal compañero en la universidad, algunas situaciones climáticas, algunas situaciones de tráfico, de inseguridad. Nuestra vida no está a merced del hombre. Tu vida está escondida en Cristo por la eternidad. Lo cantamos hace un momento. Hermano, te pregunto, ¿eso te produce paz? Saber que cualquier cosa que pase con tu vida, cuando el culto termine, incluso en este mismo momento, cualquier cosa que eso sea, es porque Dios lo ha permitido. ¿Te produce paz o te produce temor? Saber que cuando vayas al médico, quizás el diagnóstico no sea el que esperabas. Quizás cuando por situaciones de inseguridad te pasen cosas amargas en la calle, te produce paz saber que cualquier cosa que ocurra es porque Dios así lo ha permitido, hermano. ¿Te produce paz? Debería producirnos paz. Nada escapa en nuestra vida del control de Dios. Todo lo que nos ocurre tiene un propósito santo. Todo lo que nos ocurre tiene un propósito glorioso en el Señor. Quiero enfatizar algo en este punto, hermanos. Y es que nosotros tenemos dos tendencias. O somos extremadamente pasivos y fatalistas y diciendo, bueno, si es la voluntad del Señor que el diagnóstico haya sido maligno, pues ¿qué le vamos a hacer? Así que no oramos, no buscamos a Dios, no clamamos por un milagro, sino que nos echamos a la muerte. Bueno, ¿y por qué? Bueno, porque así lo ha querido la voluntad de Dios. ¿Quién soy yo para cambiarla?
Y el otro extremo es el que acabamos de decir hace un momento. Esto no puede ser la voluntad de Dios. Yo no lo voy a aceptar de esa manera. Hermanos, Dios ha determinado el qué y el cómo, y ambos están en la palabra del Señor. Cualquier situación por la que estés atravesando, hermano, que te lleve a ponerte de rodillas delante del Señor y a buscarlo, ¿no debería ser eso una bendición? Cualquier situación que te lleve a clamar a Dios, a creer en Él, a poner a prueba tu fe, en práctica tu fe, ¿no es una bendición? No dejes de orar, hermano. No dejes de buscar a Dios en los momentos de dificultad. Es precisamente para eso es lo que viene. Es una llamada de alerta de parte del Señor en medio de su soberana voluntad para que sus hijos se aferren cada día más y más a su Dios. No debemos ser fatalistas y echarnos a la muerte. Debemos entender que todo lo que Dios permite en nosotros es para formarnos a imagen de su Hijo. Amén. Hermano, no estamos ni siquiera a merced de nosotros mismos. Y qué bueno que en nuestras oraciones pudiésemos orar para decirle al Señor: Dios, no me dejes a merced de mi propio corazón. No cumplas cada cosa que te pido si esas cosas me van a terminar llevando por un camino contrario al tuyo. Señor, no tires la toalla conmigo. No digas, este está orando siempre por lo mismo, que sé que le va a hacer daño y ahora se lo voy a mandar para que entienda por qué era que no se lo quería dar. Digamos al Señor: Dios mío, cumple tu propósito soberano en mi vida. Haz tu voluntad en mi vida. Por favor, Señor, permite que mi corazón lo pueda aceptar. Señor, no permitas que yo blasfeme de tu nombre. No permitas que yo reniegue de ti. No permitas que yo me queje, Señor. Ayúdame a crecer en santidad en medio de las situaciones hostiles que tengo que atravesar. Pero no me dejes a merced del hombre. Señor, no me dejes a merced de mi propio corazón. Yo quiero que mi vida esté escondida solamente en ti. Yo quiero que tú seas el que gobiernes cada parte de mi existencia. Por otra parte, hermanos, la Biblia, nosotros deberíamos definir más bien si Dios es confiable o no a través de si Dios es soberano o no. Es decir, ¿todos creemos aquí que podemos confiar en el Señor? Amén. Ahora, ¿Dios es confiable? ¿Podemos confiar plenamente en Él? ¿Por qué? Bueno, la respuesta seguramente sería porque Él creó los cielos y la tierra. Y no los creó los cielos y la tierra porque Él es soberano. Podríamos decir porque Dios tiene el poder de librarme de todo mal. Y no te libra de todo mal porque Él es soberano. Entonces, hermano, nuestra confianza en Dios no debería fluctuar dependiendo de las cosas que Dios permita que nos pasen, sino que por el contrario, mi confianza debe crecer en el Señor, sabiendo que lo bueno y lo malo Dios lo permite para sí mismo. ¿Por qué tu Dios es confiable? Porque Él hace como quiere. ¿Por qué confías tanto en el Señor? Porque Dios es soberano. Salmo capítulo 135, versículo del 5 al 9. Salmo 135, versículo del 5 al 9 dice: porque yo sé que el Señor es grande y que nuestro Señor está sobre todos los dioses. Todo cuanto el Señor quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Él hace subir las nubes desde los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Hirió a los primogénitos de Egipto, tanto de hombre como de animal. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, sobre Faraón y todos sus siervos. Hermano, parte fundamental de por qué Dios es confiable, y es que siendo Dios soberano no rinde cuentas a nadie. Faraón se erigía como un Dios mismo dentro del pueblo de Egipto. Era difícil que algún pueblo de la tierra pudiese enfrentarse a este hombre. Pero cuando Dios trata con Faraón al endurecerlo soberanamente para que de esta forma dejase ir al pueblo de Israel, Dios no pidió permiso de ninguna manera a Faraón. Dios no dependió de conversaciones con Faraón a ver si él se antojaba de entrar en alguna negociación para dejar ir al pueblo de Israel. Dios había determinado que su pueblo iba a salir y así tal cual sucedió.
Dios no rinde cuentas a nadie, hermano. Podemos confiar y descansar tranquilamente en el Señor, porque Él es soberano y hace como quiere. Y finalmente, hermanos, la soberanía de Dios es el derecho divino que Él posee de hacer como Él quiere. En términos sencillos, Él puede hacer lo que Él quiere, como Él quiera, con quien quiera y cuando quiera. ¿Has orado alguna vez de esa forma, hermano? Señor, aquí está mi vida, haz como quieras, cuando quieras, como quieras, por lo que quieras. Hace un momento cantábamos, hoy te rindo mi ser y te doy mi corazón, solo vivo para ti. Y si mal no estoy, el coro termina, Dios, haz tu obra en mí, tu obra en mí. La canción es una petición de eso es lo que necesito que tú hagas a mi favor. Dice, haz tu obra en mí. Hermano, y no sé si usted se pone a pensar, pero qué curioso la facilidad con la que cantamos esas canciones con todo nuestro corazón y lo difícil que es orar esas canciones. Lo difícil que es orar de rodillas, Señor, haz lo que tú quieras conmigo. Haz conforme a tu voluntad conmigo. Es tu derecho. Hermano, evitar que Dios haga eso, o irnos en contra del Señor, o quejarnos porque Dios haga eso, es impugnar un derecho y una autoridad que Dios tiene por ser simplemente Dios. Nuestros propios hijos, tenemos todo el derecho de educarlos como querramos. Es un derecho que tenemos constitucionalmente y nadie nos los puede quitar. Pero si en el colegio empiezan a enseñar cosas contrarias a lo que tú enseñas en casa, ¿qué al caso no te irías tú al colegio y dirías, oye, no acepto que le enseñen esto a mis hijos? Claro que lo haríamos. Ahora quiero que te pongas en los zapatos de Dios por un momento. ¿Cómo podríamos nosotros impugnar el derecho divino de Dios de hacer lo que quiere como Dios quiere? Y quiero motivarlos a pensar y a meditar en estas cosas, hermanos, porque a veces la soberanía de Dios es algo abstracto en medio del pueblo de Dios. Es decir, como que Dios no se lo va a tomar a mal si yo dudo de Él. Yo no creo que Dios lo tome a mal si yo culpo de estas cosas al diablo y más bien me dedico a una pelea constante con Satanás en vez de buscar a Dios en medio de las cosas hostiles que estoy atravesando. Es algo serio, hermano. La soberanía de Dios es un atributo divino. Es igual que la omnisciencia, la omnipotencia y la omnipresencia. Hay muchos más atributos de Dios: la ira de Dios, la santidad de Dios, la misericordia de Dios, la soberanía de Dios. Y teniendo en cuenta que la gloria de Dios, hermanos, la misma gloria de Dios, en síntesis, no es más que la puesta en práctica de los atributos de Dios. Es decir, Dios es santo, diga amén. Y nosotros vivimos en santidad. Es decir, ¿cómo yo vivo una vida para la gloria de Dios? Pues viviendo en santidad, dado que la santidad es un atributo de Dios. Eso es vivir para la gloria de Dios, vivir en los atributos de Dios. En ese caso, hermanos, cada vez que nosotros impugnamos así sea mentalmente en medio de nuestra oración, la autoridad soberana de Dios, estamos yendo en contra de la gloria de Dios. No es algo menor, hermanos. Es algo serio para nosotros como cristianos. Yo estoy seguro que toda persona nacida de nuevo, regenerada por el Espíritu Santo, lavada con la sangre de Cristo, tiene el deseo en su corazón de agradar a Dios tanto como pueda. Pero los tiempos de la predicación de la palabra, o la razón más bien por la cual nosotros venimos a la iglesia, es para que nosotros podamos afinar cada vez más nuestras conductas a la voluntad de Dios. Amén. Ahora, ¿cómo podemos nosotros vivir a la luz de la soberanía santa de Dios? Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2,
Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 2. Dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Las misericordias de Dios. ¿Qué son las misericordias de Dios? ¿O por qué el pasaje dice así que, hermanos? Haciendo como una conexión entre lo que él había dicho y lo que está diciendo ahora. Y es que desde el capítulo 1 de Romanos hasta el capítulo 11, el apóstol Pablo exhibe muchas de las misericordias de Dios y cómo eso influye en los hijos de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 1, él habla acerca de la ira de Dios y cómo Dios recompensa al malo y al bueno por sus actos. En el capítulo 2 habla del justo juicio de Dios y que todos estábamos apartados de Dios hasta que Cristo hizo su obra. En el capítulo 3 al 5 habla de la justificación por fe por medio de Jesús. En el capítulo 7 habla cómo somos librados de la maldición de la ley y cómo no somos salvos por la ley, sino a través de la obra de Cristo y cómo Cristo nos da descanso. En el capítulo 8 habla de que no hay condenación para los que están en Cristo y cómo el Espíritu Santo obra para nuestra santificación. Y finalmente el capítulo 9 al 11 habla de cómo el Evangelio cambia la vida de las personas, especialmente la del pueblo de Israel. Y hay un subtítulo en algunas Biblias que dice: Israel necesita el Evangelio. Esas son las misericordias de Dios que Pablo ha expuesto durante 11 capítulos. Y él ha dicho, hermano, por consiguiente, por aquellas cosas que les he dado a entender, hermanos, os ruego por esas misericordias que se presenten ustedes sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. El apóstol nos está motivando a que nosotros respondamos como corresponde a las misericordias de Dios sobre nosotros. ¿De qué forma? Como un sacrificio vivo. El pueblo de Israel ofrecía sacrificios de animales. El pueblo de Israel ofrecía este tipo de sacrificios como una forma de redención, pero ya sabemos que era sombra de lo que Cristo iba a hacer. ¿Tenemos nosotros que ofrecer los mismos sacrificios? Por supuesto que no, sino que más bien nuestras vidas deben estar rendidas constantemente delante del Señor de una manera santa, que es lo que a Dios le agrada. En otras palabras, hermano, ¿cómo puedo yo responder a las misericordias de Dios que se desprenden de su soberanía sobre mi vida, viviendo de una manera santa? Nuestras vidas tienen que estar rendidas todo el tiempo delante del Señor. Lo que hacemos, lo que pensamos, lo que hablamos, lo que vemos, lo que oímos, lo que transmitimos, todo debe ser para la gloria de Dios. Y aquí hacen un énfasis en un atributo de Dios que es la santidad de Dios. Es decir, debemos santificarnos constantemente en el Señor. Y dice, porque Él es nuestro culto racional. ¿Qué significa, hermano, que sea nuestro culto racional? Que nosotros debemos meditar y cambiar nuestra manera de pensar. Meditar en el Señor. No seguimos a Dios por alguna fuerza mística que nos impulsa, sino que nosotros pensamos cuando meditamos en la palabra del Señor lo que es bueno y a Dios agrada. Es un culto racional. Un famoso filósofo cristiano inglés decía: cuando vayas a la iglesia, quítate el sombrero, no la cabeza. No tenemos que renunciar a nuestra forma de pensar, a meditar respecto de las cosas que oímos en medio de la predicación. No tenemos que renunciar a meditar acerca del mensaje de Dios, porque pensar en Dios, hermano, es lo que finalmente produce santidad. Nadie siente santidad si primeramente no medita en lo que es santo y agradable al Señor. Por eso el Evangelio es hablado, procesado y creído. Y todas las cosas las hace el Espíritu Santo. ¿Cómo irán si nadie les predica? Dice la palabra. Versículo 2 dice: y no os adaptéis a este mundo,
sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Voy a leer otra vez. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Hermanos, no podemos meditar en las misericordias de Dios, no podemos sumergirnos en la voluntad soberana de Dios si el mundo nos influencia más. Lo que Pablo está diciendo, no veas las cosas como el mundo las ve. Hermano, así eso te haga parecer algo tonto delante del mundo. Porque los incrédulos no tienen ningún tipo de temor a Dios. El incrédulo considera que es bastante avispado, que es bastante vivo cuando hace trampa para no pagar impuestos, por ejemplo. Él considera que es muy astuto cuando hace trampa para pagar menos en el servicio de energía. Él considera que es bastante astuto cuando hace trampas para eludir sus responsabilidades. Esa es la manera en la que el incrédulo ve, esa es la manera en la que el mundo ve. Y Pablo está diciendo, no te adaptes a eso. Hermanos, si queremos vivir en esa voluntad soberana de Dios, hermanos, si queremos tener paz en medio de la soberanía de Dios, el mundo no debe influenciarnos a nosotros. He escuchado a muchos cristianos al borde de las lágrimas quejarse de que en el trabajo a la gente que hace cosas indebidas, al parecer le va mejor que a él. Y uno dice, oye, pero la Biblia dice que el mundo ama lo suyo. Es decir, si tú quieres que el mundo te trate igual que al incrédulo, vas a tener que portarte como él. ¿Es lo que quieres? No. Entonces no esperes la recompensa de ellos. Este mundo está influenciado, hermanos, y está totalmente en contra de la voluntad soberana de Dios. De hecho, yo estoy hablándole a la iglesia del Señor, pero este mismo atributo de Dios, de la soberanía de Dios, es inaceptable para el incrédulo. Es por eso que la única manera de que una persona sea salva es que Dios lo traiga. Él no puede decidir ser salvo, sino que Dios debe traerlo cambiando su corazón para que él responda positivamente al mensaje del evangelio. Pero él por sí solo no va a ser salvo. Si tú hablas de esta persona incrédula acerca de la soberanía de Dios, esa persona va a decir, bueno, qué chiste es, Dios hace lo que le da la gana cuando le da la gana. Así que si finalmente yo no voy a la iglesia, si tú me invitas o no creo el evangelio que tú me predicas, es porque Dios no le da la gana. Entonces, ¿yo para qué voy a ir? El mundo concibe su vida totalmente en contra de la soberanía de Dios. Pero fíjate, hermano, si deja su vida a merced del azar, si deja su vida a tirar unos dados, si deja su vida a merced del horóscopo, si deja su vida a merced de que algunos psicólogos le digan cómo debe sentirse, cómo debe comportarse, si deja su vida a merced de lo que sus logros académicos o profesionales le digan, el incrédulo, el mundo no concibe que la voluntad soberana de Dios tenga un propósito santo, cualquiera que esa voluntad sea, así la desconozcamos, pero sí concibe que su vida puede estar a merced de cualquier cosa. Y quizá, hermano, quizá la iglesia de Cristo ha sido influenciada por ese pensamiento. Ver el mundo y las situaciones de la vida como los incrédulos lo hacen. Temerosos constantemente, ansiosos constantemente. Hace unos 10 años más o menos, se decía que la enfermedad del futuro era el estrés. Y hace unos pocos años se dice que la enfermedad del futuro es la depresión. Pero una persona, hermano, que no se adapta a ese sistema de pensamiento, no entrará en depresión jamás. Hermano, repito, leíste la historia de Job. Lee otra vez todos los 40 y tantos capítulos y pregúntate,
¿Ves a un Job deprimido en algún momento? No solamente Job no se deprime, sino que hay un verso donde él dice: de oídas te había oído, lleno de llagas, hermano, y de cenizas. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Si Job estuviera aquí, nosotros pudiéramos decir: hermano, haga como el hermano Job, que nunca se dejó influenciar ni por su esposa. Digamos, su esposa es la parte incrédula, ¿no? Yo no quiero que usted vea a su esposa ahora y le diga: no, cuidado, me vas a salir como la esposa de Job. No. Sino que más bien lo que representa la esposa de Job es esa parte de incredulidad del mundo. No tiene más nada que hacer. Maldice a tu Dios y muérete. ¿Cuál es el afán de seguir confiando en Él? Es evidente que te ha abandonado. Esa es la cosmovisión del mundo. Así ven los incrédulos. Y Pablo está diciendo: no te adaptes a esa manera de pensar. Sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Y vuelvo a tocar el tema del culto racional, hermano. Es a través de nuestra manera de pensar, de lo que nosotros concibimos como las cosas de Dios, que podemos ser transformados. Hermanos, debemos meditar en la palabra de Dios. Pastor Miguel Núñez dice: tenemos un problema en la generación actual, y es que es poco reflexiva. Puede tener tiempos de devocional, pero a lo largo de todo el día no medita en el Señor, en los atributos de Dios, en el carácter de Cristo, en cómo Él puede ser a lo largo de su día más como su Salvador, en orar constantemente. Vivimos en una generación, dice el pastor Miguel Núñez, y yo estoy de acuerdo con él inclusive, además, que no reflexiona respecto de su nueva vida en Cristo. Es como decía la hermana hace unos segundos, que a veces pensamos: qué difícil es la vida cristiana. Hermano, lo peor que le puede pasar al hombre según el mundo es morir. Y Pablo dice: morir es ganancia. Porque en un abrir y cerrar de ojos usted está en la eternidad. Usted se olvida de todo. De malas muebles jamar, de malas la vivienda, de malas si el agua no hay en Santa, de malas. Cerré mis ojos y los abrí en el cielo. ¿Qué no es eso ganar, hermanos? Es ganar. Pero ¿cómo nosotros podemos vivir con esa conciencia, con ese pensamiento siempre mejor? Si nosotros dedicamos tiempo a reflexionar y a meditar constantemente en la palabra del Señor. Termina diciendo: la renovación de vuestra mente, para que, y a mí me encanta esa palabra, ¿para qué? Porque yo no sé cuántas veces he escuchado a gente decir: no le preguntes a Dios el por qué, pregúntale el para qué. ¿Usted lo ha escuchado? Seguramente, y seguramente también lo ha dicho, ¿verdad? Sí lo ha dicho. Bueno, aquí hay un para qué. Dice: para que verifiquéis, o para que comprobéis, dice la Reina Valera, ¿cierto? Sí, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, vivimos constantemente en la voluntad de Dios. Vivimos constantemente en la soberanía de Dios. ¿Cómo nosotros podemos percibir esa voluntad de Dios y esa soberanía del Señor? ¿Cómo podemos encontrar paz? ¿Cómo podemos encontrar alivio? ¿Cómo podemos confiar en Dios? La única manera es que vivamos como un sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que no nos adaptemos del mundo y transformemos nuestra vida mediante la renovación de nuestro entendimiento. De otra forma, hermano, siempre tendremos conflictos con la soberanía de Dios. Siempre. Si el mundo nos influencia más, el mundo está en contra de la soberanía de Dios. Si vives tu vida como quieres, estás en contra de la soberanía de Dios, porque la soberanía de Dios es nuestra santidad. Y si no vives una vida santa,
Estás en contra de la gloria misma de Dios. Y si no te esfuerzas a renovar, a transformarte más bien a través de la renovación de tu mente, de tu entendimiento, vas a vivir constantemente en tensión con la voluntad de Dios. Y no va a ser para ti paz en ningún momento. Nunca. Al contrario, te vas a levantar un manojo de ansiedades. ¿Qué es lo que me va a pasar hoy? ¿A qué situaciones me voy a enfrentar hoy? ¿Qué es lo que dicen los noticieros? ¿Qué es lo que dicen los periódicos? ¿Cómo va a ser mi vida? ¿Qué le va a pasar a mis hijos? Pero si nosotros vivimos a la luz de Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2, nosotros decimos: Señor, haz como quieras, cuando quieras, como quieras, Señor. Nosotros confiamos en ti. Sea un sacrificio vivo. Esfuérzate en la santidad. No adaptes tu vida a lo que el mundo te ofrece. Y esfuérzate en que tu mente, en que puedas transformarte a través de la renovación de tu mente, para que puedas vivir en paz, para que puedas vivir gozoso en medio de la soberanía de Dios. Ya leímos hace unos segundos que nada va, hermanos, a evitar que la voluntad de Dios se cumpla. Nada, hermano. Puedes evitarlo en tu manera de pensar, puedes mirar a otra parte, como quieras. Puedes decir: yo no voy a enfrentar esta idea de que Dios es soberano y algunas cosas difíciles me pueden ocurrir. Puedes hacerlo si tú quieres, pero nada va a evitar que lo que Dios ha determinado para ti se cumpla. Así que es mejor, hermano, que vivamos conscientes de la soberanía de Dios a través de lo que la palabra del Señor nos enseña. Y ya para terminar, yo quisiera dar algunas aplicaciones prácticas de cómo vivir confiado en la soberanía de Dios. Lo primero, hermano, medita en Cristo. Medita tu vida a la luz de Jesús. Y a lo que me refiero es que Cristo es la mayor insignia, la mayor imagen que tenemos de alguien que vivió en la voluntad soberana de Dios. Él en el huerto de Getsemaní, la Biblia dice que él está en una profunda agonía y que su sudor era como grandes gotas de sangre. Y ahí mismo él dice: Señor, pasa de mí esta copa. Después no me acuerdo, ¿qué más que dice? Así dice. Pasa de mí esta copa. Está hablando de la copa de la ira de Dios. No está hablando acerca de los clavos o el madero. Está hablando de la ira de Dios representado en la soledad absoluta que Cristo tuvo en la cruz del Calvario. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El martirio más grande de la cruz fue el abandono total de Cristo por parte de Dios. Y él está ahí diciendo: yo no quiero pasar por eso. No son los clavos, porque muchos de sus discípulos, dice el pastor Paul Washer, murieron de peor forma que Cristo. Y fueron hasta valientes al morir. Esteban murió apedreado y levantó los ojos al cielo y le dijo: no les cuentes este pecado, y lo mataron a pedradas. Así que Cristo no estaba temblando sus rodillas por la crucifixión, sino por la soledad y porque sabía que iba a estar totalmente apartado del Padre. Y él dice: pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Medita en Cristo, hermano. Jesús vivió en la voluntad soberana de su Padre. ¿No es acaso el deseo de todo cristiano ser como Jesús? Hermano, y eso es serio, porque en la televisión nos bombardea, y a nuestros hijos más que nada, que ellos pueden ser su mejor versión. Y la Biblia no dice que seas tu mejor versión. La Biblia dice que seas más como Cristo. ¿O no es lo que dice en Efesios 4:11?
para que lleguemos a la estatura de un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Es lo que dices, es la razón de ser de toda la predicación, ser como Jesús. Bueno, hermanos, aquí tienes a tu Cristo, a tu Salvador, a tu modelo a seguir, diciendo: Señor, no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Cristo vivía en la voluntad de Dios, y en la soberana voluntad de Dios encontró paz. Unos versículos antes, hermano, le había dicho a Pedro, o unos días antes le había dicho a Pedro que lo iba a negar, como ya lo hemos hablado, y fue zarandeado por Satanás. Y unos días anteriores le había dicho a los discípulos: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no doy la paz como el mundo la da. Un hombre que sabía lo que iba a acontecerle y que vivía en la voluntad soberana de Dios, dijo: les voy a entregar paz. La soberanía de Dios, hermano, debe producir paz en nosotros, y Cristo es nuestro modelo a seguir. Meditemos en Jesús. Reflexionemos en la vida de Cristo constantemente, hermanos, porque es gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario que nosotros podemos estar en este lugar. Es gracias a su obra que fue cumplida por la soberana voluntad de Dios que nosotros podemos levantar nuestras manos al cielo y adorarlo hoy. En segundo lugar, hermanos, sumerge todo en oración. No vivas una vida lejos de Dios. Y no me refiero a venir a la iglesia o a participar de algunas actividades de la iglesia. Me refiero a que tú sumerjas todo lo que haces en oración. Todo lo que haces. Todo lo que para ti representa valor, todo lo que para ti representa una amenaza, todo lo que para ti representa felicidad o amargura, sumerge todo en oración. Que podamos orar: Señor, esto es lo que yo quiero, siempre y cuando sea tu voluntad. Si no viene de tu mano, Señor, yo no quiero absolutamente nada. Nuestras oraciones, hermanos, deben cambiar también para que se alineen a la voluntad de Dios. Que nosotros podamos pedir con fe y confiadamente conforme nuestras necesidades. Pero primariamente que sepamos que la razón de orar es para hallar paz y tranquilidad en el Señor. Dice la Biblia: echando sobre Él toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de ustedes. Y por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones con toda oración y súplica delante del Señor, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué va a hacer? Gobernará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vivamos en oración constantemente, hermanos. Tercer lugar, hermanos, abandonemos la queja. La queja es una expresión de duda en nosotros. La queja es una expresión de rechazo a la soberanía de Dios. Y usted me dirá: hermano, ¿cómo yo puedo evitar quejarme si yo siento quejarme? Pues yo lo que tengo ganas es de quejarme. Y tú dices que no me queje. Bueno, hermano, es sencillo, porque nosotros tenemos que obedecer por fe y no por sentimientos. Es decir, aunque en nuestro corazón hay un deseo fuerte de levantar una queja contra Dios y decir: Señor, ¿por qué haces aquello y por qué haces lo otro? Que de nuestra boca salga una alabanza y una adoración. Y que el punto 2, en oración, sumergidos en oración, podemos decirle al Señor: Señor, yo tengo un deseo inmenso de quejarme por lo que tú estás haciendo, porque yo no estoy de acuerdo, pero yo entiendo que no te agrada, Señor, y yo vengo a buscarte, Señor, y a darte gracias. El Salmo 103 nos invita a que nosotros debemos doblegar inclusive nuestra propia alma y sus deseos. ¿Podemos evitar quejarnos? Claro que sí. Romanos capítulo 8 y capítulo 7 habla de que nosotros no somos esclavos del pecado. No somos títeres de una naturaleza pecaminosa para que haga con nosotros conforme ella quiere, sino que en la libertad que tenemos en Cristo podemos someter cualquier deseo que tengamos y llevarlo a la obediencia de Cristo. Abandonemos la queja, hermano. En cuarto lugar, participemos, hermanos, de la santidad de Dios a través de la disciplina en Cristo Jesús. Una buena forma, hermano, de vivir justa y piadosamente en la soberanía de Dios es que cuando seamos disciplinados por Dios, y eso es bien hermoso, porque la Biblia dice que Dios nos disciplina para lo que es bueno, para que participemos de su santidad. Hermano, qué glorioso es eso. No tengo el verso aquí, pero si puede buscarlo en casa.
Dice, nuestros padres terrenales nos disciplinaban para lo que ellos consideraban que era bueno. Pero Dios nos disciplina para que participemos de su santidad. O sea, de un atributo divino de Dios que es la santidad. Y luego disciplina al hombre para que ese hombre se parezca cada vez más a Él. Hombres formados del polvo de la tierra. Hermanos, literalmente del polvo de la tierra. A los cuales Dios sopló aliento de vida, los puso en un huerto. Ese hombre se rebeló contra Dios. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne y de pecado para rescatarlo, para lavarlo. Y encima de eso, Dios nos disciplina después de regenerados para que ese hombre sea cada vez más santo como Dios es santo. ¿No es glorioso, hermano, el Dios que tenemos? Así que cuando estemos pasando por situaciones de disciplina, hermano, glorifiquemos a Dios allí. Y será más fácil vivir a la luz de la soberanía de Dios. En medio de nuestras comodidades, en quinto lugar, en medio de nuestras comodidades, hermano, en medio de una vida de holgura, de buena salud, qué sé yo, de buena posición económica, en fin, carecemos de situaciones adversas por las que atravesar. En medio de ese bacanal, en medio de esa felicidad, ayudemos a otros en medio de la iglesia. Si soberanamente Dios nos ha permitido tener una mejor calidad de vida, por así decirlo, es entonces menester nuestro tender la mano a nuestros hermanos. La iglesia es una comunidad de gracia siempre y cuando los hermanos unos a otros se traten con gracia. Si no, simplemente es un título en la pared. Así que si soberanamente Dios nos permite estar en una mejor posición, nosotros busquemos ayudar a nuestro hermano que padece necesidad. Involucrémonos en la iglesia. Eso también hace parte de vivir en la soberanía de Dios. Y en sexto lugar, hermano, predica el evangelio. Dios salva soberanamente. Y si tú quieres vivir en la soberanía de Dios, respecto a lo que tiene que ver con la salvación, predica el evangelio, hermano. Predica el evangelio a tus vecinos, predica el evangelio a tus compañeros de trabajo, predica el evangelio a tus compañeros de escuela, predica el evangelio. Dios soberanamente salva y soberanamente lleva el evangelio de los oídos al corazón del hombre. Y si tú crees en esa soberanía, predica el evangelio. Es la soberanía de Dios, hermanos. Entonces, finalmente, o más bien, yo espero que después de esta mañana, y seguramente Dios les permitirá meditar más en esto, usted pueda ver la soberanía de Dios no como algo que va en contra suya, sino algo que a usted le produce paz y descanso. De que es un atributo santo de Dios y que nosotros sus hijos somos formados en Él, para alabanza de su gloria, hasta el bien que Cristo venga o nosotros vayamos a Él. Amén. Colóquese de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que haces en medio de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque es tu voluntad soberana la que rige la vida de todos los hombres, Señor, sean tus hijos o no. Pero lo que tú permites en la vida de tus hijos, Señor, hoy estamos convencidos y seguros que es para nuestro bien, para nuestra edificación, para nuestra santificación, Señor, para buscar tu rostro cada día más y más, Señor. Hoy oramos, Señor, para que tú cumplas tu propósito soberano en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos, de nuestra familia, Señor. Hoy oramos para que tú nos ayudes, Señor, a abandonar la queja, Señor, la murmuración, Señor, el desespero en medio de las situaciones adversas y podamos gozarnos sabiendo que si tú las permites, Señor, es porque tienes un plan, Señor, para nuestro bien. Hoy oramos, Espíritu de Dios, que habitas en nosotros, a que nos des fortaleza, nos des consuelo,
nos permitas amar más a Cristo, conocerlo mucho más en medio de la disciplina que el Padre trae a nosotros. Oramos, Espíritu de Dios, para que tú fortalezcas nuestra mente, podamos meditar cada día más y más en las riquezas de Cristo, en buscarlo más a Él, en parecernos más a Él, para la gloria eterna de Dios. Padre, hoy oramos para darte gracias, Señor, por cumplir todo tu propósito en nosotros y que nos falte cosa alguna. Y oramos para ver tu gloria en nosotros, Señor, hasta el día de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén.